Bueno, vamos a continuar, chicos, y pues antes de poder adentrarnos un poquito en este segundo tema que vamos a compartir, vamos a orar al Señor, ¿verdad? Ya creo que la responsabilidad cada vez que nos paramos a compartir la palabra es muy grande. ¿Quién puede explicar a Dios, no? ¿Quién puede darlo a conocer totalmente? Creo que solamente una parte el Señor nos muestra y lo que podemos compartir. Así que a pesar del cansancio, a pesar del calor, ¿verdad? Ya el clima parece que nos está ayudando un poquito, pero a pesar del cansancio voy a suplicar su atención y vamos a dedicar este tiempo a la palabra, pero vamos a confiar en que Dios puede hablarnos, que Él puede revelarnos su palabra y también Él puede hacernos mirar, porque somos su iglesia, los cambios que Él necesita hacer en nuestras vidas, no que nosotros necesitamos, que Él necesita que sucedan en nosotros para que su voluntad, sus propósitos y su reino sigan adelante. ¿Dicen amén? Así que, así como están, inclinen su rostro. Padre mío, amoroso Dios, te damos gracias, Señor, por estar aquí. Te damos gracias por la presencia de tu iglesia, Dios eterno, en este lugar, Señor. Afirmamos, creemos, Señor, que en ti no hay coincidencias, que este tiempo, Señor, tú lo tenías planeado para cada uno, Señor, para la iglesia. Y Dios, confiamos también en que hay una palabra, hay algo que tú depositas en el corazón de tu iglesia, en el corazón de los jóvenes, Señor, porque cuando se invierte en los jóvenes, invertimos en el futuro, invertimos en la iglesia que continuará, Señor, que tomará la estafeta de la generación que nos tocó a nosotros vivir, Señor. Ellos son los que van a continuar extendiendo el reino, seguirán predicando a Jesucristo, seguirán mostrando que la iglesia es imparable, es poderosa, es indestructible. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tenemos toda la disposición, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra y para que el Espíritu de Dios nos revele tus propósitos, Señor. Y si en algo, Dios eterno, tú nos confrontas, si en algo, Señor, tú quieres generar un cambio, Señor, en nuestras vidas, Señor, que tu palabra no encuentre, Señor, ningún impedimento, no encuentre ningún estorbo para que esos cambios sucedan. Y, Señor, y la iglesia siga siendo lo que debe ser, Señor, en esta tierra. Padre, en el nombre precioso de Jesús confiamos. Amén. Muy bien, mis amados. Voy a tratar de continuar con lo que el pastor José Alfredo inició en la mañana. Para poder hacerlo, o para poder seguir hablando de comunión, creo que hay algo que quiero explicar un poquito, o que me llama la atención, pero que nos va a ayudar a entender el tema de la comunión. Y tiene que ver con lo siguiente. La predicación del Evangelio, en un principio, los primeros creyentes, Cristo mismo, hermanos, la predicación del Evangelio tenía una característica muy especial. ¿Cuál era esa característica? Que el centro de la predicación del Evangelio era la persona de Jesucristo. Todo giraba en torno a la persona de Cristo. Por ejemplo, si leemos en Lucas son palabras de Jesús, capítulo 9, versículo 23 y 24, Jesús dijo estas palabras hablando a la gente que le escuchaba: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Entonces el Evangelio, hermanos, la predicación del Evangelio tenía como el centro, como la base medular, como la base fundamental, no el ser humano, sino la persona misma de Cristo. El apóstol Pablo, allá hablando a los Corintios en el capítulo 2, versículo 1 y 2, al dirigirse a la iglesia de los Corintios dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con palabras, con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La predicación del Evangelio para los primeros creyentes, amado hermano, tenía como centro medular la persona de Cristo. Todo giraba
en torno al Señor. Pablo también expresa, allá en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, y podemos seguir leyendo versículos que nos van a mostrar que la predicación del Evangelio, el entendimiento del Evangelio de Jesucristo, la parte medular, todo giraba en torno a la persona de Jesús. Eso era lo importante, esa era la esencia. Pero con este entendimiento, los primeros creyentes podían vivir la fe, o vivieron la fe, con el entendimiento de que la parte central del Evangelio es Cristo. De tal suerte que uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que sobrevivieron a persecuciones, a la muerte misma, despojos? Hebreos, si han leído la carta a los Hebreos, el capítulo 11 dice que algunos murieron y murieron como perseguidos, aserrados. Hermanos, los despojaron de sus bienes, murieron a filo de espada. Hermano, ¿cómo es que los creyentes pudieron vivir la fe y vivirla así tan fuerte, ¿no? Porque ¿cuál era el fundamento de todo esto? Romanos, si usted se acerca a leer Romanos, se va a dar cuenta que las circunstancias como la persecución, el rechazo, el menosprecio, el sufrimiento y aún la muerte no tuvieron la fuerza, no tuvieron el poder para apartar a los creyentes de su fe. Y cuando de pronto a veces hacemos cierta analogía con la vida de muchas personas que han abrazado la fe en tiempos como estos, nos damos cuenta que a veces la fe de mucha gente se derrumba por cosas muy simples, por cosas muy insignificantes. Mucha gente ha abandonado la fe por cosas muy sencillas, cosas que de verdad, no sé, al punto de vista nuestro, pues no tienen razón para que la gente se vuelva de la fe que un día confesó. ¿Cómo es que los creyentes, por ejemplo, Pablo habla ya en Romanos capítulo 8, dice, fíjese lo que dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y él dice, la tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia. Dice, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, a ver, ¿cómo es que ellos pudieron vivir todo esto? Hermanos, y creo que la respuesta, o para poder hablar de la comunión, es necesario ver que ellos veían la vida cristiana, la fe, la vivían, la experimentaban a través del entendimiento de que no es el hombre la parte medular del Evangelio. La parte central y más importante de la predicación del Evangelio es la persona de Cristo. Así leían todas las cosas, así la leían. Por eso cuando ellos sufrían, ellos entendían que ellos no eran lo importante. ¿Qué era lo importante? Era Cristo y el avance del Evangelio y la extensión del reino. A ver, las circunstancias no pudieron apartarlos de la fe. Sin embargo, en algún momento de la historia, esto empezó a cambiar. Esto empezó a transformarse. Y siendo Cristo la parte medular en el Evangelio, empezó a ser, de alguna forma, déjenme decirlo así, sustituida
se desplaza a Cristo y se empieza a poner el ser humano o las personas como la parte más importante. Eso empezó a suceder. Entonces no es lo mismo vivir el Evangelio y ver el Evangelio sabiendo que la persona más importante, la parte medular, es Cristo. No es lo mismo que si tú ves el Evangelio, te acercas a la iglesia y crees que tú eres la parte más importante. No es lo mismo. Porque entonces, si tú crees que eres la parte más importante, entonces tú te acercas a la iglesia, te acercas a la fe, y mucha gente hoy puede pensar esto, ¿no? Así lo dice. Se acerca creyendo que en la iglesia debe haber ¿qué? Amor, comprensión, cuidado, ayuda, cosas como esas. ¿Sí me doy a entender? Hay gente que se ha ido de la iglesia solo porque no se le visitó en alguna situación que estaba viviendo. ¿Sí me doy a comprender? O porque dice que en la iglesia no hay ¿qué? No hay amor. Creo no ser una persona rara, o solamente pasa en Chiapas, ¿verdad? Creo que pasa en muchos lugares, ¿no? De pronto se empezó a sustituir o a malentender que la parte más importante del Evangelio es Cristo Jesús. ¿Sí me doy a comprender? Entonces, empezó a cambiar, empezó a sustituirse. De ahí nacieron, Dios está para bendecirme, para prosperarme. De ahí nació la doctrina de la prosperidad. De ahí nacieron muchas cosas. Se empezó a poner la mirada ¿en quién? ¿En Cristo? No, en las personas. Por eso le digo, no es lo mismo que tú entiendas el Evangelio entendiendo o viendo a Cristo como la parte central, a que te veas tú como parte importante, una parte más importante que Cristo, de manera hasta cierto punto inconsciente o consciente. No es lo mismo. No es lo mismo. Si Cristo es importante, vamos a aguantar ¿qué cosa? Lo que sea. Persecución, hambre, desnudez, todo vamos a aguantar, despojos, maltratos. ¿Me doy a entender? ¿No conocen gente que se ha llenado de amargura porque alguien no lo saludó en la iglesia o no lo invitó a un cumpleaños? Parece risorio, pero sí encontramos casos como esos. O sea, vino un tiempo en que la predicación, no sé si es culpa de nosotros los predicadores o culpa de la gente que empezó a entenderlo mal. Empezó a sustituirse, empezó a cambiar. Teniendo en mente todo esto, ahora sí, quiero compartir un poquito de lo que el Señor me mostró que debía compartir acerca de la comunión. ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno, ahora bien. No traigo ninguna diapositiva, no traje nada como eso, pero quiero ir a Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3. Doy tiempo, si es que trae Biblia, ¿verdad? Decían por ahí hace mucho tiempo, la espada, ¿ah? ¿Cuántos trajeron la espada? ¿Sí? O vino con la idea de que allá me prestan, allá. ¿Ok? Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo lo siguiente, hablando de la iglesia, de los filipenses o los creyentes en Filipos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ok? En esta parte, es la versión 60 la que yo leí, pero déjeme leerlo en la versión NBI, que seguramente usted trae. Dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría,
porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Ok? Pero en el versículo 5 dice Pablo que él ora por vuestra comunión en el Evangelio. Y es aquí donde me voy a meter un poquito para que podamos ver la comunión, no viéndola desde que la persona nosotros somos importantes, sino la persona más importante en el Evangelio es la persona de Cristo. ¿Ok? Lo primero que yo quiero decir o quiero expresar es lo siguiente. Indagando un poquito acerca de la palabra koinonía, que es la palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento y que define la comunión, encontré algo interesante, que la palabra koinonía es una palabra rara. Es una palabra rara. Revisando algunas cosas parece que no era una palabra de uso común. Y es rara por lo siguiente. Su origen es grecorromano, puramente grecorromano. O sea, no hay una palabra en el hebreo que pueda igualarse o equipararse con la palabra koinonía. Era una palabra muy rara, pero Pablo la usa para definir la unidad. Y quiero empezar por esa parte. ¿Por qué es una palabra rara? Porque su significado en griego expresa o da a conocer un acontecimiento raro. ¿Qué acontecimiento raro? Es el siguiente. La palabra koinonía significa unión. Pero la unión con Dios. La unión con Dios. Y eso de que el ser humano pueda hacerse uno con Dios, sí es raro. Sí es raro porque no está en su capacidad. No está en la capacidad de nadie. El único que puede hacernos uno con Dios es Dios mismo. ¿Sí me doy a comprender? Por eso la palabra koinonia era una palabra rara, porque expresa un milagro, expresa un hecho sobrenatural, que una persona pueda hacerse uno con Dios. Expresa unión. Ahora bien, en primer lugar con Dios. La unión con Dios entonces es un milagro que sucede por la fe que cada creyente deposita en la persona de Cristo. Por lo tanto, la koinonía se puede deducir como un milagro. Llegas a ser uno con Dios, nada más y nada menos que con el Creador de todas las cosas, con Dios mismo, por medio de Cristo. ¿Ok? Y solo la unión con Dios, porque lo explicaba el pastor José Alfredo en la mañana, la unión con Dios, solamente cuando te haces uno con Dios, cuando existe la koinonía con Dios, porque expresa unidad, solamente cuando eso sucede, entonces puede haber koinonía con los demás creyentes. Si no hay unión con Dios, si no hay koinonía con Dios, no hay, ¿qué cosa? Comunión con los demás creyentes. Podemos estar encerrados en un lugar como este, podemos estar comiendo si usted quiere, pero estamos hablando de un milagro que Dios produjo. El haber creído en Cristo, hermanos, nos hizo uno con Dios. Pero también nos hizo uno con ¿quién? Con los demás creyentes. Por eso estar hoy aquí, no somos extraños. ¿O sí? Para nada. Estamos en diferentes lugares, en diferentes regiones, pero somos la misma familia. No sé si a usted le pasa, ¿no? Pero yo me siento a platicar con alguien que es creyente y yo me entiendo perfectamente, como si nos conociéramos ¿de cuándo? Hace mucho tiempo. ¿Sabe qué es eso? Koinonía. ¿Me voy a entender? Ok. Si esto es así, podemos deducir lo siguiente. No hay comunión
si no hay unión con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, quiero entender esta parte. La palabra koinonía, al ser traducida o su equivalente en el idioma español, también se define como socio, como sociedad o como asociación. Me voy a ir a leer lo que dice Filipenses porque me llama la atención. A ver, en lo que leímos en Filipenses, en el versículo 5, bueno, déjeme leer desde el 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en, diga conmigo, comunión en. Aquí la versión 60, comunión en el Evangelio. Y la NBI dice comunión en Cristo Jesús. A ver, ¿por qué oraba Pablo? ¿Por qué oraba el apóstol Pablo? Yo digo que hay veces que el tiempo ha hecho su efecto sobre los creyentes, porque puede ser que estemos orando por cosas que no oraban los primeros creyentes. Pablo decía, yo oro por la comunión de ustedes en el Evangelio. En otras palabras, él estaba diciendo, estaba orando porque nos lleváramos bien, porque nos invitáramos a comer, porque nos festejáramos el cumpleaños. Estaba orando porque, déjeme poner otra cosa, no sé, otra cosa que usted, ¿estaba orando por eso? Porque cuando usted llegara, sintiera que todos le muestran amor, que todos le muestran que lo estiman, ¿por qué oraba el apóstol Pablo? Dice, yo oro por la comunión de ustedes en el Evangelio. Oraba por esto. Porque la unión. A ver, si me entiende esto vamos a entender casi todo. Si él oraba porque la unión tuya y la mía, el entendimiento de la unidad que tenemos con Dios, cada día fuera, ¿qué cosa? Mayor. Muchachos, si entendemos la unidad que tenemos con Dios, si ese entendimiento se hace cada vez mayor, déjenme ponerlo así, somos imparables. Somos indestructibles. Déjeme pegarle un poquito a la enfermedad de este siglo, ¿no? Somos indepresibles. Somos indesanimables. El problema no es cuántas veces vamos a festejarnos los cumpleaños, hermanos. No es el punto. El problema no es si nos vemos de manera frecuente o no nos vemos, si alguien te saluda o no te saluda, si alguien te muestra que le importas o no le importas. El problema, amado hermano, está en esto. Los primeros creyentes, y Pablo enseñó hacia los primeros creyentes, tú tienes que crecer cada día más en el entendimiento de la unidad que tienes con Dios, porque eso te va a hacer indestructible, te va a hacer imparable. Si seguimos con un pensamiento, amado hermano, donde no entendemos la comunión que tiene que ver con la unidad con Dios, la unión que tenemos con Dios, hermanos, cualquier cosa nos va a desanimar. Cosas risorias nos van a desanimar. Tonterías nos van a desanimar.
Ustedes van a ser una generación, hermano, si no entendemos la unidad que tenemos con Dios, una generación de azúcar, que se desvanece ¿con qué? Con el simple movimiento de cualquier cuchara. Con la simple agitación del agua, desaparece lo que el azúcar es. Así es la fe de muchos. Pablo oraba por cosas importantes. Pablo oraba por cosas importantes. Si tú entiendes la unidad que tienes con Dios, amado hermano, si tú entiendes la coinonía que hay con Dios por la fe en Cristo, tú vas a entender la relación entre nosotros, amado hermano, va a cambiar drásticamente. Porque voy a esto, la coinonía o la comunión, mucha gente la ha interpretado de manera equivocada porque lo lee con los lentes equivocados, donde los creyentes somos más importantes o las personas somos más importantes que Cristo. Lo lee con los lentes equivocados. Y cualquier cosa te ofende, cualquier cosa te lastima, cualquier cosa te desanima, cualquier cosa te hace dejar de ir a la iglesia. Si participabas, dejas de participar. ¿Me doy a entender? Si asistías, dejas de asistir, cualquier cosa, porque lo leemos con los lentes equivocados. Hermano, digan conmigo, la persona más importante no soy yo. No soy yo. Es Cristo. Denle un aplauso a Él. Amén. Es Él. Las relaciones, la coinonía tiene que ver con la unidad con Dios. Y en consecuencia, lo que decía Pepe, la relación horizontal, que tiene que ver con el trato entre nosotros. Déjenme leer algo interesante. Cuando Pablo oraba, decía, yo oro por la comunión de ustedes en el Evangelio, porque se les revele más y más y más y más cada día la unión que tienen con Dios. Pero eso va a traer como consecuencia que la iglesia, que la relación entre los creyentes se vuelva cada vez más poderosa. Más poderosa. Amado hermano, no sé, yo no sé, no estuve ahí. Pero de verdad, cuando más se persiguió a la iglesia, cuando más querían destruirla, la iglesia más se multiplica. Así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Porque leían la comunión con los lentes, amado hermano, del entendimiento de que Cristo es la persona más importante. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Ese capítulo de Efesios, que todos hemos leído, llama la atención, amado hermano, porque el apóstol Pablo hace una descripción muy breve, pero muy puntual de lo que la iglesia es y su propósito. El capítulo 4. Y déjeme leerlo del versículo 1 en adelante. Dice, pues yo estoy preso por causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. A ver, quiero entender esto. Cuando nosotros entendemos la comunión, hermanos, pensando que somos los más importantes, generalmente nos pasa esto. Yo llego a la iglesia y espero que me den saludo, que me expresen qué cosa, me expresen amor. Si estoy necesitado, ¿qué hagan? Que me ayuden. Si estoy enfermo, que me visiten, que me oren.
Hermano, generalmente cuando lo leemos con un entendimiento equivocado, nos paramos y entendemos la comunión en el término de cuánto nos van, ¿a qué? A dar. Hermano, pero en este capítulo que Pablo describe acerca de la iglesia, todo lo cambia. Y como lo entiendo mal, entiendo que llego a la iglesia para que me den. Para que me den. Y si no me dan, entonces me lleno de amargura, me aparto de la fe, me desanimo, puede pasar cualquier cosa. Pablo dice lo siguiente: por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre que, pregunta, dice que siempre la gente te muestre a ti que es humilde. No. Hay una demanda para dar. Hay una demanda para dar. Que todo creyente que entiende lo que es la comunión con Dios, su unidad con Dios, amado hermano, no está para qué, para recibir, sino está para qué, para dar. Sigo leyendo. Siempre humildes. ¿Y qué cosa? Amables. Pregunta. ¿Dice que todos sean amables contigo? No, dice que tú seas ¿qué? Amable. ¿Me doy a comprender? Que tú expreses la amabilidad en todo tiempo. Aleluya. Dale gloria a Dios, hermano. Eso es leerlo con los lentes correctos. ¿Qué más dice? Pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Amén. Pacientes. Yo hago una pregunta, hermanos. En el trato con los demás creyentes, ¿a veces hay que hacer uso de paciencia? ¿En serio? ¿De verdad? Le hago una pregunta más fuerte. ¿En el trato que otros tienen con usted, tienen que hacer uso de paciencia? Empezamos a leer entendiendo que la persona más importante, ¿quién es? Es Cristo. Yo veo cómo todo cambia, cómo todo empieza a cambiar. Tolerantes unos con otros. Y dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo ¿de qué? De la paz. Hermano, esta generación lo voy a poner así. Esta generación tiene que cambiar su entendimiento de lo que es la coinonía o la comunión. Lo tiene que cambiar. Yo quisiera decirles a todos que el mundo que les va a tocar vivir a ustedes va a ser mejor que el mío. Pero no es cierto. La situación y la condición de este mundo que ustedes les va a tocar vivir, porque nosotros somos una generación que aquí estamos, pero ustedes nos van a suceder. Van a vivir cosas mucho más complicadas que las nuestras. Mucho más complicadas. Si el pecado, hermanos, si el pecado se veía en nuestro tiempo,
cada vez más el pecado se vuelve más descarado, más abierto, se presenta por todas partes. Hermano, hay un aborrecimiento de la fe y a veces queremos taparnos los ojos porque hay un mundo que desprecia a Dios y los sistemas que hoy tenemos de comunicación, empresas grandes como, hermanos, Marvel, las redes sociales. Hermano, usted se va a encontrar, si quiere ser honesto con usted mismo, se va a encontrar con que hay un mundo que a Dios desprecia. Y a menos que esta generación, hermano, tenga una coinonía más fuerte cada día con el Señor y que entienda que no está para recibir, sino está para ¿qué? Para dar. Hermano, no cumpliremos el propósito o las expectativas, no nuestras, lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí me doy a entender? Vivimos en un mundo cada vez más competitivo. Más competitivo. Yo lo he dicho y lo sigo diciendo, este sistema económico que nos han presentado, donde eso sucedió, ¿verdad? Estudia, va a haber un buen trabajo para ti, porque es lo que te enseñan las escuelas, hay puertas, hay oportunidades de trabajo allá afuera, prepárate, hermano, todo eso se va a ir cerrando, se sigue cerrando, y hay profesionistas que hoy están trabajando, hermanos, como taxistas, que tienen un doctorado, una maestría, no hay espacios abiertos donde puedan desarrollar lo que saben. Vivimos en un mundo que no tiene conformidad. Cada vez seguimos exigiendo más de lo que necesitamos. La gente hoy no se conforma con tener que comer, con tener que vestir y que beber. Cada vez queremos más y más cosas, y esta juventud se está acostumbrando a entenderlo así. Y lo único que nos va a mantener firmes, amado hermano, es la fortaleza de nuestra unidad con Dios, nuestra coinonía con Dios y nuestra comunión entre nosotros. Amén. Chicos, los primeros creyentes entendían diferentes las cosas. En algún momento de la historia pasó la persona de Cristo a segundo término y se puso al ser humano en el centro de todo. Pero eso tiene que cambiar. Somos responsables de generar ese cambio. Amén. Somos responsables de generar ese cambio. La palabra coinonía, amado hermano, se traduce, su equivalente en el español, se traduce, se define como socio, se define como sociedad o se define como asociación. Los primeros creyentes se veían a sí mismos, entendían la comunión y se veían a sí mismos como socios, amado hermano, como participantes de la misma empresa con Dios. Por eso Pablo, cuando escribe, dice que nosotros, ¿qué somos en esta tierra? Peregrinos, pero somos embajadores. Amén. Somos embajadores de Cristo en esta tierra. Somos embajadores de Cristo en esta tierra. Participamos de la empresa divina. No somos, amado hermano, empleados, somos socios de Dios en la extensión del reino de los cielos. Ese entendimiento, amado hermano, de ser socio, no es lo mismo ser empleado que ser socio, ¿o sí? No es lo mismo ser empleado que ser socio. Porque si tú eres empleado, tú vas por tu trabajo del día y tu salario, punto, y se acabó. Pero si tú eres socio, a ti te interesa que esa empresa, ¿qué cosa? Crezca, se desarrolle, prospere, amado hermano, genere cada vez más utilidades. El reino de Dios, amado, tú fuiste llamado, yo fui llamado, no como empleado del reino,
sino como ¿qué? Como socio. Por eso cuando los creyentes fueron perseguidos en la persecución que hubo en Jerusalén, usted puede leer Hechos de los Apóstoles que dice, e iban por todas partes haciendo ¿qué cosa? Predicando y anunciando el evangelio. ¡Wow! No eran empleados del reino. Estaban trabajando por extender ¿qué cosa? La empresa celestial de la cual eran ¿qué cosa? Socios. Alaba al Señor. Y Pablo no los trata. Cuando usted lee Filipenses, dice que no los trata. No habla de ellos como empleados. Dice, han participado conmigo desde el principio hasta ahora en la extensión del evangelio. Hermanos, si tú entiendes la coinonía, los intereses por los que tú debes trabajar incansablemente no son los tuyos. ¿Son cuáles, amado hermano? Los del Señor. Amén. Mire, déjenme platicar mi experiencia porque es la que yo conozco mejor. ¿Para qué hablo de ustedes si no sé cómo le fue? Pero hermanos, yo soy de los jóvenes. Digo, era joven. Pero tampoco soy tan viejo, no exageren. O sea, esa risa me empieza a preocupar. Pero yo soy de la generación, amado hermano, donde me convertí al Señor a los 13 años y a los 17 ya estaba participando en una congregación predicando a Cristo como auxiliar de un pastor, y en poco tiempo, como ni los 20 había cumplido, ya era pastor. ¿Me doy a entender? Si usted me dice, ¿cómo le hizo? Con mucho miedo, hermano. Me aventaron así, pero hermanos, cuando yo me convertí a Cristo, me acuerdo que había una pasión por el Señor. Una pasión por el Señor. Yo creo que cada quien tiene su experiencia, ¿no? Pero cuando yo me convertí al Señor, amado hermano, era una carrera loca por compartir lo que Dios había hecho contigo. Ir a predicar, amado hermano, a todas partes. Yo recuerdo que evangelizamos unos luchadores. De esos que lucha libre. Y, hermano, esos nos llevaron a predicarle a un tal Octagón. ¿Quién sabe quién era, ¿verdad? Allá por Naucalpan vivía. Le fuimos a predicar a él, hermano. Casi todos los luchadores están enredados en temas de alcoholismo, de pobreza. Bien feo, hermano. Problemas familiares, familias desintegradas. Y yo me acuerdo que ellos me dijeron una vez, recién convertidos, hermanos, nos pusimos de acuerdo para seguir predicando. Y decía, ¿qué más hacemos, hermano? Y se les ocurrió una idea a ellos. Dice, hermano, ¿y si rentamos un ring y lo ponemos en el centro de un pueblo? Y nos vestimos de luchadores y damos una función. Y cuando toda la gente esté embelesada escuchando ahí, se paran ustedes y les predican la palabra. Hermano, y éramos locos, porque sí lo hacíamos. No nos vestíamos como luchadores, porque la ropa interior va por fuera, pero sí lo hacíamos. Sí lo hacíamos, así, sí lo hacíamos. Fue esa época, amado hermano, donde la juventud, no sé, hermano Jorge, no sé si me estoy equivocando, no sé si fui el único, pero yo creo que me tocó vivir esa época. Donde te subías a los camiones y te decían, pues tú da el mensaje, y te temblaban las piernas, pero no, yo mejor reparto los folletos y tú dilo. Pero nos atrevíamos, hermano. O sea, ¿y sabe qué cosa? Muchas cosas pasaron. Yo nunca tuve la intención de ser pastor. Es más, yo no quería ser pastor. A mí me aventaron porque estudié en un curso teológico y me dijeron que me fuera a graduar ahí a la Calzada de Guadalupe. Y yo me dieron mi papelito y voy saliendo ya. Pero antes de salir se acercó un hermano que me dijo, ¿para qué estudiaste el curso teológico? Y pues para servir a Dios. ¿Dónde? ¿Qué hubieran dicho ustedes? ¿Qué hubieras dicho tú? ¿Dónde sea?
Me dieron mi papelito, voy saliendo y dice, vamos a nombrar a los pastores que pasan a presidir una iglesia en el interior de la República. Y soy Amador Estrada, primero de la lista. Gerardo Amador Estrada. Pasa a ocupar un pastorado allá por el estado de Quintana Roo. En la espalda del mundo, pues. No, yo me peleé ese día. Pero una cosa es cierta, hermano. A los años he comprobado que sí, Dios me llamó al pastorado. Amén. Pero aquí quiero llegar con todo esto. Hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los pastores? ¿Qué hay aquí? ¿Hasta cuándo los maestros, los evangelistas, los apóstoles? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Será que Dios cambió? ¿Será que Dios cambió? ¿Será que no hay jóvenes inquietos hoy que invadan las calles haciendo locuras? Anunciando al que le salvó. ¿Hasta cuándo? No somos únicos, hermano. Pablo dijo, somos el último de todos soy yo. Pero Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. La comunión con Dios tiene que sacar de ti todo lo que Dios tiene depositado dentro tuyo. Tiene que levantar una generación que sea indestructible, que no se mueva por cualquier tontería. Porque no se trata de lo que me van a dar a mí, se trata de lo que yo puedo dar por él. ¿Dicen amén? La pregunta es ¿hasta cuándo? Pero yo sé que hay corazones y hay vidas aquí que pueden levantar la mano y decir, heme aquí, Señor. Envíame. Porque yo entiendo una cosa, que yo no soy lo más importante. El más importante eres tú. Amén. ¿Puede glorificar al Señor por eso? Amén. ¿Puede dar la gloria a Dios, hermano? Hágalo. Alábelo. Alábelo. Él es digno de suprema alabanza. Él es el más importante. Todo ha sido creado por Él y para Él. Todo terminará a sus pies. Toda rodilla se doblará delante de Él. Toda rodilla. Toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Hermano, pero no esperaremos a estar allá. Hoy podemos trastornar el mundo con el Evangelio. Hoy podemos trastornar el mundo con el Evangelio. Yo quiero decirle hoy que esta generación es una generación que Dios la necesita para este tiempo de la historia. No nacimos en el tiempo equivocado, hermanos. No nacimos en el tiempo equivocado. Este es un mundo cada vez más violento, pero no estamos en el tiempo equivocado. Estamos en el tiempo que Dios nos necesita. Y esta es nuestra oración por ustedes. Esta es nuestra oración, que su comunión del Evangelio
sea cada vez más y más fuerte. Su entendimiento de la unión que tienen con Dios sea cada vez y cada día mayor. Y se levantará una generación y una iglesia imparable, indestructible, indesanimable. Amado hermano, nada, ahora sí nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiere adorar al Señor? Póngase a sus pies. Alabe al Señor. Puede voltear con el que está a su lado, con el que está atrás. La verdad, hermano, hágalo. ¿Sabe por qué podemos hablar de comunión entre nosotros? Porque tenemos comunión con Él. Amén. Porque tenemos comunión con Él. Por eso podemos hablar de comunión entre nosotros. Por eso no nos vemos como desconocidos. No nos vemos como desconocidos. Levante sus manos y alabe al Señor. Aleluya. Alábele a Él. Hay un gran rey entre nosotros, que todos lo reciban hoy. Habitará en la alabanza, habrá perdón, irá hacia alrededor. Toda carga desvanece en su presencia, y todo premio es rendido ante sus pies. Un hombre que sobre todo nombre, oh Jesús. Yo quiero invitar a los pastores sobre todo rey. que vengan. Vamos a orar por los jóvenes. Adoramos al Señor. Gloria y honor da al Cordero, digno es el que ya venció. Se levantó entre los muertos, vivo está, ya la tumba derrotó. Toda honra pertenece a Él por siempre. A la muerte conquistó con su poder. Un hombre que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo rey. Jóvenes que
besaremos su rostro al fin, podemos contemplar toda carga, desvanece en su presencia y todo premio es rendido ante sus pies. Un hombre que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo Rey. Por el Espíritu de Dios. Tal vez aquí hay jóvenes que en realidad sí se acercan a la iglesia, sí asisten, pero no tienen unión con Dios. Y eso solamente sucede cuando reconoces en Cristo Jesús a tu Señor y a tu Salvador. Tú puedes llegar el tiempo que tú quieras a las reuniones de la iglesia, pero si tú quieres experimentar la coinonía, la unión con Dios, tienes que entregarle tu vida a Jesucristo el día de hoy. Así que yo quiero pedirte, con toda la libertad que tenemos hoy en el Espíritu, levanta tu mano si dices: yo reconozco que necesito entregarle mi vida al Señor. Levanta tu mano, levántala alta, porque aquí queremos orar por ustedes. Levántala alto, levántala alto. Voy a pedir a los pastores que los vean. Levántala alto, levántala alto. Ayúdenos a orar, pastores, ayúdenos a orar por ellos. Allá atrás hay personas que están levantando la mano. Si tu vida espiritual también había entendido mal la unión con Dios, y eres una persona que cualquier cosa te desanima, te derriba. Hay jóvenes que tienen mucho de Dios y han dejado de servir. Hay gente aquí que hay un potencial del Espíritu dentro suyo y ha dejado de servir. Pero ¿sabes qué cosa? Lo anhelas. Tu espíritu sufre aquí adentro. Tu espíritu sufre aquí adentro. Hasta que tú vuelvas. Hasta que tú vuelvas de todo tu corazón. Hasta que tú vuelvas. Hasta que tú vuelvas de todo tu corazón. Oh Señor, te pedimos en esta hora. Te pedimos en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora. No hay unión con Dios. No hay comunión con Dios sino solamente por Cristo. No hay comunión con Dios sino solamente por el Señor Jesús. Solamente por el Señor Jesús. Solamente por Él. Solamente por Él. No hay poder. No hay poder de unión. No hay poder de unión por el esfuerzo humano. Señor, en esta hora escucha la oración. Escucha, Dios mío, la oración de tus hijos. Escucha la oración, Dios mío, de cada joven. Levanta tu voz y ora al Señor. Levanta tu voz y ora al Señor. Dile al Señor: te necesito. Te necesito, Señor. Yo quiero experimentar. Yo quiero experimentar la unión con Dios. Yo quiero experimentar, Señor, cada día un nivel, Señor, superior de comunión contigo. Oh, aleluya. Yo quiero experimentar, Señor, a cada momento. Oh, aleluya, Señor, un nuevo
una nueva experiencia de la unión que solamente se puede experimentar con Dios a través de Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Hay un mover del Señor en esta hora, en este lugar. Hay un mover del Espíritu, hermano. Hay un mover del Espíritu. Hay un mover del Espíritu Santo. Hay un mover del Espíritu Santo. No venimos a este lugar por mera casualidad o por una invitación. Era el plan de Dios. Era el plan de Dios. Era el plan divino. Era el plan divino. Es el plan del Señor. No tardará, Él viene pronto, a nuestro dolor se llevará. Así es, Señor. A nuestro hogar regresaremos, su rostro al fin podremos contemplar. Toda carga desvanece en su presencia. El más importante es Él. Y todo premio es rendido ante sus pies. Un hombre que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo Rey. Toda honra pertenece al Rey por siempre. Santo, santo, por la eternidad. Un hombre sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo Rey. Oh Jesús, Rey sobre todo. Oh Jesús, Rey sobre todo Rey. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Quiero compartirle algo de rapidito. Bueno, yo soy Efraín Rojas, pero soy cazador. Entonces, he acostumbrado a veces estar arriba de un árbol toda la noche, esperando una presa. Y la presa va a estar a tiro 10, 20 segundos. Entre tanto se da cuenta que estoy ahí, yo necesito darme cuenta que ella está ahí y cazarlo. Toda la noche, 10 segundos. Llevamos varias horas acá y creo que hay oportunidades en la vida que pasan una vez. Y ya llevamos varias horas acá y me parece que hay una oportunidad única hoy, este momento. Cuando Moisés iba en ese lugar desértico, vio que la zarza ardía. Y como la zarza ardía, pero no se consumía, y se acercó y miró, y eso cambió su vida para siempre. Creo que hoy lo que el Señor me muestra es que la zarza está ardiendo para algunos de ustedes. Quizá no para todos, pero para algunos, ustedes saben que la zarza está ardiendo.
Hay una oración apostólica. Apostólica, bueno, yo se lo oí al apóstol Jorge. En esas oraciones previas que hicimos por este evento, y él decía: Señor, te doy gracias porque vamos a poder servirle a los apóstoles, a los profetas, a los maestros. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y a los evangelistas. Y están acá. ¿Tú sabes que la zarza ardió hoy delante de ti? No te salgas así con tu corazón nada más cimbrante. Es tu momento. Agárralo. Agárralo. No lo dejes pasar. Tal vez nunca va a volver a ocurrir. Tú no sabes lo que la vida te espera mañana, al rato. Y este es tu momento. Y puede ser como el momento en que Moisés estaba ahí en esa zona desértica y miró que la zarza ardía. Tiempo y ocasión. Estaba ahí justo cuando ardía. No, antes no, después. Ese era el momento. Y entre más pequeño te veas, mejor sirves para el reino de Dios. Entre más digas: no creo que se esté refiriendo a mí, no, debe ser a otro. No, me estoy refiriendo a ti, que el Espíritu de Dios ya tocó tu corazón antes que Jera predicara, antes que Pepe predicara. Ya el Señor estaba tocando tu corazón y este es tu momento. Agárralo contra todo pronóstico. Agárralo, apodérate de esto hoy. Hoy di: Señor, esto es para mí y no va a volver a pasar. No voy a volver a dejar pasar las oportunidades. Imagínate que llego a la casa y me dice mi esposa: ¿casaste algo? Es que, ¿qué crees? Que justo en el momento me dormí. Ay, esposo, tú ya nada más puras historias. Pero no hay mayor problema, es la cacería. Pero acá estamos hablando del privilegio más importante que el Señor le concede. Y bueno, yo siempre digo esto, ¿no? El pastor no puede pastorear si no hay alguien que evangelizó. El apóstol no puede pastorear un pastor que pastorea gente que fue evangelizada. El maestro no le puede enseñar a la gente que no ha sido evangelizada. Así que el evangelista tiene que estar ahí, allá afuera en la calle. Agárrelo, esto es para usted. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo y por mis hermanos que agarran, Señor, aquello que tú tenías guardado para cada uno de ellos. Ese fuego que ardió en su corazón, que es la muestra, Señor, de lo que tú querías hacer. Este es el momento clave que tú buscaste. Tú lo preparaste, tú pusiste las palabras y tú encendiste el corazón. Ya nada va a ser igual. Ya nada va a ser igual. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que aquellos que abrieron su corazón y sabían que esa llama estaba ahí ardiendo y sabían que hacía falta una confirmación, hoy la han recibido a través de la impartición de la palabra. Gracias, Padre. Y declaro que llevan ese fuego en su corazón y que se agarre el mundo. Gracias, Padre, por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.